noches, amables televidentes. Gracias por mantenerse firmes ante sus pantallas. Siempre el segmento de la doctora Lisset Hernández Pichardo, pues muy importante, porque viene a enseñarnos muchas cosas que no sabemos. Y es importante arrojar luz, y más este pueblo, ¿verdad?, que nos han bombardeado, incluso con la falta de educación a todos los niveles. Uno tiene que informarse, y entonces eso nos da la capacidad y el derecho a la palabra. Señores, estamos a 22 de marzo, domingo 22 de marzo, y es el Día Mundial del Agua, pero este tema lo vamos a dejar para ahorita. Vamos a tratar una fecha que ya pasó, que es el 19 de marzo, la batalla el 19 de marzo. Y yo estuve hablando con varias personas de que casi no escuché ni vi en los medios nadie como hablando de esta fecha. Pienso que se le ha ido quitando importancia a lo que son las fechas patrias, históricas. Y eso de verdad, con tanta comunicación que tenemos, con tantos medios, yo pienso que debe ser más agresiva, especialmente los medios públicos del Estado, de la importancia de la batalla del 19 de marzo, que fue la primera gran batalla, la batalla del 19 de marzo, posterior a la independencia de la República, 1844, ¿verdad? Después del 27 de febrero, esa primera gran batalla que se celebró en Asua, precisamente, la del 19 de marzo, la Asua de Compostela, y bueno, Asua de Compostela, precisamente, en algunas ocasiones cuando yo discurrí por las aulas universitarias como facilitador, yo mencionaba a algunos jóvenes de que ni siquiera los nombres de nuestras calles, nosotros nos preocupamos por conocer su historia, del por qué esta calle se llama Gaspar Polanco, por qué esta se llama Benito Monción. No se nos inculca esa preocupación por instruirnos. Y entonces, hasta con personas del mismo Asua, que hay muchas personas inteligentes y estudiosas, tengo muchos amigos de allá, no conocen el origen de Asua de Compostela. Y es importante que aclaremos, ¿verdad? La batalla el 19 de marzo en Asua. Asua de Compostela. El término Compostela es una especie de certificación que da la Iglesia Católica. Pero no la Iglesia Católica en el mundo entero, sino en España, en Santiago de Compostela. Es una ciudad de España que tiene ese nombre, Santiago de Compostela. Entonces, lo que se llama la peregrinación de la Iglesia era reconocido con un certificado llamado Certificado de Compostela por la parroquia Santiago de Compostela de España. Todos sabemos cómo viene la evangelización, ¿verdad? América, de los españoles. Pero realmente, porque Asua fue fundada en 1504, una de las primeras ciudades, por Diego Velázquez, que todos por historia sabemos era gobernador aquí, en toda esa zona. Y se le iban dando el nombre, a medida que se iban fundando comunidades, pues se le iba poniendo un nombre no solamente alusivo a lo de la corona, sino también a los de nuestros aborígenes. Por ejemplo, el término Asua es un término que tiene que ver con región en el vocabulario aborigen, dialecto aborigen, como se le quiera llamar, Asua región. Y por eso, Asua de Compostela. Viene un ciudadano de España, creo que de nombre Pedro Gallego. Nosotros que escuchamos mucho el término gallego de Galicia, incluso se hacen muchos chistes en la televisión, en comedias, aludiendo a los gallegos, de que no son muy inteligentes, y atacamos eso, o sea, hacemos con lo que llaman ahora bullying a las personas de Galicia. Pero Pedro de Gallego era un hacendado que se estableció en Asua, una hacienda, porque imagínense, los europeos eran dueños de esto, los españoles. Él estableció su hacienda y por su origen, porque viene de Galicia, era de Galicia Pedro,
La corona de España, que da una especie de escudo, ¿verdad? Reconociendo cada territorio que se fundaba, con el sello de España. Y entonces, por ese señor, Pedro Gallego, le pusieron de Compostela a Asua. Asua de Compostela. Fíjense que ahí hay una unión de lo que es el idioma aborigen, el dialecto aborigen, o como usted quiera llamarlo, y también por la parte de España lo de Compostela. Pero eso realmente, la Compostela no es un reconocimiento que lo pueden dar todas las iglesias. De hecho, aquí no se puede dar. La Iglesia Católica Dominicana no puede dar una certificación de Compostela, a pesar de que se emanan personas como peregrinos, la Iglesia Católica. No, eso solamente lo da la Catedral de Santiago de Compostela de España. Puede dar eso. Ahora bien, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la Iglesia Católica Dominicana? Escúcheme que me he salido un poco del tema, pero es bueno que nos ilustremos y dar parte de la historia de cada pueblo que hablemos aquí. Entonces, ¿qué puede hacer la Iglesia Católica Dominicana? Bueno, un peregrino o peregrinos que completen lo que se le impone de manera religiosa o espiritual, no en otra vertiente, dar una especie de certificación de peregrinaje. Y entonces, ya esa de certificación de Compostela la pueden dar en España si van como una especie de carta de ruta de certificación de peregrinaje allá. Y si han cumplido, por ejemplo, 100 kilómetros, 200 kilómetros de peregrinaje, se le da un certificado de Compostela. Pero eso lo da la Catedral de Santiago de Compostela en España. Eso es importante que nosotros lo sepamos y conocer el origen de cada ciudad que hablemos, porque debe ser motivo de vergüenza que a veces en nuestra calle viene un turista, cualquier persona me dice, ¿cómo se llama esa calle? Usted tiene que ver el rótulo, porque no recuerda ni su propia calle muchas veces, ni la que le queda cerca. Y entonces la influencia europea en nosotros está en cada esquina, en cada territorio, y de ahí el origen de esa gloriosa ciudad, de esta batalla de la cual hablamos el 19 de marzo, que básicamente fue la que dirigió Pedro Santana, porque de Haití salieron, posterior a la independencia, salieron 30.000 hombres, divididos en tres flancos, Sufrón, el otro Sufrón, Pedro Santana y Gerald. Y entonces éramos 2.500 hombres lo que manejaba Pedro Santana y vencieron a más de 10.000 haitianos. Eso es para que nosotros miremos lo aguerrido del pueblo dominicano, que hemos ido perdiendo esa capacidad como de respeto, de amor a la patria. Ahora por dinero se hacen muchas cosas, se dicen cosas por los medios de comunicación, de que yo amo mi patria, yo la quiero, pero ¿y cómo nos entregamos a ella? ¿Cómo la defendemos? Y bien, Pedro Santana es un ogro para la historia, y todas las personas que fusiló, los patriotas que fusiló, pero se enfrentó a los haitianos en esa primera gran batalla con 2.500 hombres, que aunque usted sea malo, no hay nadie bueno en la tierra, hay que reconocer. La patria en ese momento estaba frágil, los haitianos todavía dolidos porque nosotros nos liberamos de ellos, seguían atacando a la República Dominicana, teníamos cierta fragilidad todavía, quizás celebrando el momento de la libertad. Y entonces, fíjense, venir con 30.000 hombres por el Cibao, el sur, dividido en tres flancos, a volver a tomar el país, el territorio, y encontró de frente a las tropas dominicanas que no eran guerreros, no eran militares, eran ateros y ciudadanos, colonos entrenados para esa batalla, o sea, como decimos aquí, al vapor. Y sin embargo, las tropas dominicanas encabezadas por Pedro Santana, pues lograron salir airosos. 2.500 contra 10.000. Y eso es asombroso, ¿verdad? El deseo de liberar el país. Ahora hay que liberarnos de muchas otras cosas, de lo que es la droga, el narcotráfico, el lavado de activos, el robo a la cosa pública. Nuestra gran batalla es ahí. Y estamos en marzo todavía.
Hoy estamos a 22 de marzo. Entonces, pero también es importante, fíjense, Benito Monción tuvo una gran participación. Hay una calle por ahí, por cerca del Parque Independencia, se llama Benito Monción. ¿Quién fue Benito Monción? ¿Quién fue Fernando Reyes? ¿Quién fue, perdón, Dionisio Reyes, Fernando Rivas, que fueron personas también que tuvieron mucha importancia, y otros más que por razones de tiempo no podemos abundar mucho, sino decirle a ustedes que es importante, fíjense, un día a veces el tiempo se está yendo rápido, decimos. ¿Y cómo nos pasa el tiempo? Si usted tiene 4 horas en el celular, tome media hora para la lectura y usted verá que a medida que va creando el hábito, le va a parecer atractivo, y entonces ese reconocimiento, incluso tácito, que la gente le da cuando usted dialoga o conversa, se van dando cuenta de su acervo. Y entonces olvídese que las universidades no están preocupadas por su avance intelectual y de conocimiento, es por cobrar. El mundo está lleno de mediocres, y esa es una realidad. Hubo un tiempo, por ejemplo, que en el plano jurídico, doctora, se decía hace más de 20 años atrás, 30 años atrás, que había que cerrar por un tiempo las escuelas de derecho, porque estaban saliendo abogados y mediocres, tinterillos. Tinterillos, ¿qué quiere decir en el argot jurídico? Abogados de poca monta, sin querer ofender a nadie. Pero a la clase del derecho, los que están dándole importancia a la preparación y al decoro en el ejercicio, están sufriendo lo que otros están dañando con su mala preparación, su poca vocación de defender los derechos. Fíjense, igual que la historia dominicana, que nosotros tenemos que volver a ese pensamiento de defensa del territorio, también en lo profesional, en el plano de nosotros hacer ese sacrificio y esa inversión en nuestra preparación para ayudar a los demás, para no dañar a los demás, porque precisamente en el ejercicio del derecho usted tiene en sus manos la vida y el patrimonio de su cliente. Igual que en la medicina, con eso no se juega ni se inventa, es un asunto de vida. Y así es que tenemos que pensar. Y tomar esta fecha, el 19 de marzo, y clavárnoslas aquí, qué hicieron, quiénes intervinieron, el valor de esos patriotas que no tenían celulares, no tenían carros de lujo, no tenían villas, solamente el deseo de liberar esta patria. Vamos a una pausa y venimos con el Día Mundial del Agua.